Ya, parece que ya tenemos solucionado el traspié tecnológico, a veces pasa, Internet es así. Em, Así que bueno, vamos a partir entonces de esta charla, nuevamente agradeciéndoles a todos su presencia, porque el que estén aquí es motivante, sobre todo para nosotros como científicos, saber que hay gente que le interesa lo que uno ama. En mi caso, yo soy herpetólogo y trabajo con anfibios porque es una pasión, ¿ya? Yo estoy enamorado de mis animales, no son solamente, como podríamos decir, un modelo, ¿no?, de estudio, sino que para mí los anfibios son realmente una pasión, un amor. Así que, bueno, les voy a presentar un poco aquello que me apasiona y les agradezco por estar aquí para compartir esa pasión y conversar un poco de ellos. Vamos a sabiar, vamos a sabiar. Así le quise poner a la presentación. Sapiemos en nuestro encierro y si les tinca conocer algo de nuestra diversidad de anfibios en Chile. Yo voy a estar mirando constantemente hacia el lado, tengo un computador, otro computador al lado donde yo estoy observando los comentarios y las cosas que van escribiendo, ¿ya? Pero voy a tratar de responder las preguntas más tirado hacia el final, porque así vamos mucho más fluido. Esto tiene un pequeño lag, por lo tanto es necesario el ir haciendo estas respuestas más bien hacia el final y no ir de forma inmediata. Bueno, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de anfibios? Antes que todo, quiero partir diciendo en lo que en resumidas cuentas es lo que me gustaría que les quedara en la cabeza a todos ustedes que nos están viendo, que esto es lo que resume todo y lo más importante para mí. ¿Ya? Los anfibios, dentro del grupo o dentro de los organismos vivientes, ¿no es cierto?, dentro de los organismos que hay en el planeta, los anfibios son por lejos los más bellos del mundo. No hay nada más bello que los anfibios. No, no se enojen los demás expositores, y solo es que uno siente los animales como propios, ¿no? Y es como la gente que dice que su bebé es el más bello del mundo. Bueno, nosotros también decimos, los herpetólogos, en mi caso, los anfibios son los más bellos del mundo y no hay nada más bello. Aunque es verdad, pero bueno, sigamos. eh, lo que están viendo ahí en el mapa es la riqueza de especies que hay de anfibios en el mundo. Y Eh, por supuesto, donde hay menos coloración, donde el color tiende a blanco, es donde no están presentes los anfibios. Ustedes pueden ver que, por supuesto, los anfibios o anfibios no están presentes en la mitad del océano, por lo tanto, los océanos están en blanco completamente, no se llevan bien con el agua salada, y tampoco están en las zonas árticas, ¿no es cierto? Ni en la Antártica ni en las zonas árticas. Tampoco están presentes en las zonas muy áridas del planeta. Como pueden ver, creo que con el puntero sí puedo señalar las zonas áridas del planeta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desierto del Sahara, en la zona africana no hay anfibios. ¿Mm? Y por contraparte, ¿no es cierto?, la riqueza aumenta y la podemos observar en su máximo hacia los colores azules, donde se puede apreciar que la mayor riqueza estaría asociada a zonas tropicales eh, y básicamente la mayor cantidad de anfibios o la riqueza de anfibios está en lo que nosotros conocemos con el nombre de la Amazonía, ¿no? La Amazonía sudamericana. Ahí hay una gran cantidad de especies de anfibios. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de anfibios? Seguramente ustedes, cuando piensan en anfibios, se imaginan inmediatamente un grupo de anfibios o un tipo de anfibios, pero probablemente no se imaginan estos otros grupos de anfibios.
anfibia es un grupo está, que está conformado por otros 3 grandes grupos u órdenes que incluyen a esto que están viendo acá. Estos son el orden Hypnofiona, y esto un poco para mostrarles los anfibios que también hay en el mundo, ¿no? No solamente le quería hablar de lo que hay en Chile, sino un poquito también de lo que hay en el mundo. Y Hypnofiona se parecen un poco a esto que estamos viendo en pantalla, que si ustedes lo miran, es como una lombriz de tierra, ¿no? Y básicamente son los anfibios que no tienen patas. De hecho, Hypnofiona, otro de los nombres que tiene Hypnofiona es ápoda, y ápoda significa los sin pata. Y por otra parte, Hypnofiona significa serpientes desnudas, pero no son serpientes, son anfibios, y son anfibios que viven asociados eh, a ambientes terrestres. En realidad son anfibios fosoriales, viven completamente ocultos en pequeñas, o sea, en madrigueras o en cavernas. ¿Mm? Y tienen esta forma que dice que son de cuerpo vermiforme, ¿no? O sea, como un cuerpo con forma de gusano o agusanada o como una lombriz. Tienen como característica también que no tienen extremidades, como pueden ver. Tampoco tienen, por cierto, las estructuras óseas que permiten que las extremidades estén presentes, eh, como la cintura pélvica, o sea, no tienen pelvis, las extremidades posteriores se anclan a la pelvis, ¿no es cierto? Ni tampoco las cinturas escapulares, porque tampoco tienen brazos para que se anclen a esa estructura. Otra característica de Hypnofiona, o de los gimnofiones, son que tienen una fertilización por medio de un sistema que es como un pseudopene, que se llama falodeo, y es una fertilización interna. Y su reproducción puede ser ovípara, o sea que ponen huevos, pueden poner huevos, y eso es muy interesante porque se ha descrito que muchas de estas especies de gimnofiona cuidan a su prole, la madre se queda cuidando estos huevos, en lo que se conoce con el nombre de cuidado parental. Otras son ovovivíparas, lo cual significa que hay una especie de retención de los huevos al interior del cuerpo de la hembra, y las pequeños gimnofiones, las pequeñas cecilias, que estos se llaman, son conocidas también con el nombre de las cecilias, nacen en el interior de la hembra y después son liberados al exterior por la cloaca. Pero se llaman ovovivíparos y no vivíparos. ¿Por qué ovovivíparos y no vivíparos? Porque uno podría pensar que son vivíparos porque por la cloaca salen crías vivas, ¿no? Son ovovivíparos porque el huevo retenido adentro, pero ese huevo no tiene conexión a través de, por ejemplo, el cordón umbilical con la madre, sino que está simplemente retenido en la cavidad interna de la cavidad uterina de la madre. Entonces, los hijos nacen en el interior de la madre, pero nunca tuvieron conexión directa con ella. Por eso son ovovivíparos. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra característica tienen? Son prácticamente ciegas, tienen reducción de los ojos al mínimo y en algunos casos derechamente está reducido sus ojos a un pequeño punto que incluso está cubierto por piel. ¿Y por qué? Básicamente porque no los necesitan los ojos, viven, como les decía delante, al interior de la Tierra. ¿Ya? Muy interesantes son las cecilias del grupo, el gran grupo de los gimnofiones. ¿Dónde se distribuyen los gimnofiones en el mundo? Básicamente en las zonas tropicales, ¿cierto? En América del Sur, en las zonas tropicales de África e Indochina, ¿no es cierto?
Esa es la distribución que tiene Gymnophiona en el mundo. Otro de los grupos de anfibios interesantes, son 3 grupos, ya va uno, ahora va el segundo, es Caudata. Caudata, que significa, cauda, significa cola, ¿cierto? Estos son los anfibios con cola, los caudados, ¿no? Y, por supuesto, aquí tengo fotografía de 2 representantes. Estos son anfibios. Este es un ajolote, el Ambystoma mexicanum, que vive en México, justamente. De hecho, es oriundo de Xochimilco, el lago Xochimilco, o Xochimilco, creo que se pronuncia, de México. Y este ejemplar que está aquí, yo lo digo con mucha chochería, se llama Pirita y es mi mascota. eh, es un representante interesante de los caudata. Ya pronto les voy a decir el porqué. Y acá tenemos a otro representante, que es Bolitoglossa colonia, que es una fotografía que tomé de esta salamandra, que son las salamandras, en Costa Rica. Fíjense la forma que tiene el cuerpo de esta salamandra, parece una ramita, ¿no? Yo digo que esa salamandra se parece mucho a Groot de los Guardianes de la Galaxia, ¿no es cierto? Se parece un montón al Groot, pero en versión anfibia. Y, bueno, ¿qué características tienen los caudata? Bueno, ya les dije una de ellas, que tienen cola, ¿no es cierto? Tienen un cuerpo lacertiforme. ¿Qué quiere decir lacertiforme? Quiere decir que tienen forma como de lagarto, ¿no? Pero no son lagartos. Tienen una fecundación interna. ¿Ya? Y la fecundación interna es bien interesante porque es diferente a la que les hablaba de los gimnofiones, porque los machos de los caudata no tienen órgano copulador, ¿ya? No tienen un falodeo, por ejemplo, como lo tenían los gimnofiona, sino que no tienen órgano copulador, no hay presencia de pene. Entonces, ¿cómo lo hacen? Básicamente, el macho y la hembra se juntan, hacen una suerte de ritual, un pequeño ritual de apareamiento, bailan, menean sus cabezas, cabecean, y una vez que hacen ese ritual, una vez que se enamoran, digamos, eh, el macho coloca sobre una ramita, una roca o alguna protuberancia en el terreno una bolsita, un paquetito que lleva adentro los espermios. Este paquetito se conoce con el nombre de espermatóforo y ese paquete se lo deja a la hembra. Entonces, incita o llama a la hembra para que se acerque a ese espermatóforo y cuando la hembra pasa por encima de esta estructura, que está en el cepalito, digamos, la hembra toma ese espermatóforo con sus labios cloacales y lo ingresa al cuerpo. Y interesante también es que las hembras de los caudata pueden mantener ese espermatóforo guardado en una espermateca. O sea, es una estructura que está diseñada para almacenar esos espermatozoides. Y esos espermatozoides son empleados cuando la hembra considera que están las condiciones ambientales para poder generar la fecundación, ¿sí? Eso es súper interesante, porque aquí digamos, la fecundación de los huevos y la reproducción no se produce en cualquier momento, sino que cuando se dan las condiciones adecuadas. Y puede pasar incluso hasta un año para que la hembra haga uso de esos espermatozoides. O sea, hoy toma el paquete de espermatozoides y dentro de un año más, a lo mejor, considera que a lo mejor ya es tiempo o están las condiciones y se fecunda. Eso es muy interesante. Ahora, otra cosa interesante que les quería contar de los caudata es que tienen un poder regenerativo, pero impresionante. Sobre todo el caso del Ambystoma mexicanum, los ajolotes, es probablemente el, es probablemente el caso, digamos, más extremo de esta capacidad de regeneración.
Pasa que si uno, por ejemplo, le cortase una pata a un ajolote, le vuelve a crecer y le vuelve a crecer completa. Esto no es como las lagartijas, y perdónenme los lagartijólogos, pero aquí los anfibios son más bacanes, de todas maneras, porque si uno le corta la cola a una lagartija, le vuelve a crecer una estructura a la lagartija, ¿no es cierto? En vez de la cola, le vuelve a crecer, pero es una cola eh, como de goma, digamos. O sea, adentro no hay estructura ósea, se pierde simplemente. Es como una cola de repuesto, pero de, de goma, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, si tú le cortas una pata a un ajolote, la vuelve a regenerar absolutamente completa. Y cuando digo completa, estoy queriendo decir de que incluye los huesos, los tendones, los músculos y la funcionalidad. O sea, esa pata vuelve a ser funcional. Si le cortas cualquier parte del cuerpo, se vuelve a regenerar. Y tan interesante es que se han hecho experimentos con estos animales porque podrían sufrir, por ejemplo, microinfartos cerebrales o infartos cerebrales, que ustedes saben que cuando hay un infarto cerebral, ese pedacito del cerebro derechamente muere. Ellos pueden regenerar el pedazo de cerebro que ha perdido la función o que se ha deteriorado. Entonces, para la ciencia, los ajolotes son un grupo, o sea, son una especie de anfibios de un gran interés desde el punto de vista médico, porque sería muy interesante ver la manera en que uno pudiera, después de un accidente, pudiera regenerar, por ejemplo, un brazo o una pierna o lo que fuera de forma completa como lo hacen ellos. ¿Mm? Interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Y dónde está Caudata en el mundo? Bueno, básicamente se distribuyen hacia el hemisferio norte del planeta. Y el tercer grupo, y en este me voy a detener, por cierto, en mayor detalle, en adelante, es el grupo de los anuros o orden Anura. ¿Mm? Y Anura significa an o a, significa sin, y uro, cola. Son los anfibios sin cola. Y aquí en la imagen aparece, por cierto, lo que ustedes probablemente tienen en su mente cuando alguien habla de anfibios, ¿no? Un animal que tiene 4 patas, donde las patas posteriores son más largas que las delanteras, etc. Y estamos hablando que Anura, dentro de los anfibios, es la que tiene la mayor cantidad de especies. Cerca del 90% de las especies de anfibios son anuros. ¿Ok? Hay alrededor de 7.500 especies de anfibios descritos alrededor del mundo. Por lo tanto, más de 6.500 especies son anuros. ¿Mm? El resto se dividen en los caudata y en los gimnofiona, donde gimnofiona son los que menor cantidad de especies se han registrado. Pero probablemente es porque, bueno, como viven asociados a sistemas fosoriales, pues nadie los encuentra. Es muy difícil encontrarlos. No es tan fácil. Y Anura en el mundo es la que se distribuye de manera, por cierto, mucho más amplia. Son los más cosmopolitas de los anfibios. Los podemos encontrar prácticamente en todas partes, excepto, como veíamos en la diapositiva primera, en las zonas muy áridas, como en el desierto del Sahara, que les comentaba, en las zonas árticas y, por cierto, en el océano. ¿No he visto los comentarios? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Sigo entonces, pues de repente como me voy embalando porque como solo veo la presentación,
Entonces, y no veo sus caritas, no sé cuán embalado estoy. Así que si alguien me dice si voy muy rápido o muy lento, puede escribirlo también ahí en los comentarios. Bueno, vamos a ver las características de los anuros. ¿Qué características comparten los anuros? Primero les dejo esta diapositiva. Ahí dice, siéntese René que le voy a mostrar, lo que puede mostrarles, le puede causar un verdadero shock y ahí aparece, ¿no es cierto, René? Y aparece la mano del titiritero. Un poco para graficar, una cosa que muchas veces la gente me pregunta, o cuando yo hago charlas les pregunto derechamente, bueno, ¿las ranas tienen huesos o no? ¿O, ¿qué creen ustedes? ¿Tienen huesos o no tienen huesos? Muchos dicen, no, pero es que si son como de gomita, no tienen huesos. Bueno, la verdad es que sí tienen huesos, efectivamente, ¿no? Y como pueden ver ahí en la fotografía, lo que ven es una radiografía de una rana. Las ranas sí tienen huesos, ¿no? De hecho, son vertebrados. Los anfibios, anuros, bueno, todo el grupo de los anfibios son vertebrados. Tan vertebrados como tú allá en tu casa y como yo, ¿no? Tienen vértebras, tienen huesos. Aunque los míos ya se están ocultando demasiado por esta cuarentena, que me lo he pasado puro comiendo, mis vértebras ya están quedando más ocultas, pero están. Eh, y sí, son de gomita o parecen de gomita, pero sí tienen huesos. Algunas ranas son mucho más óseas, tienen más huesos, o sea, no más huesos, sino que están más osificadas, ¿no es cierto? Sus huesos son más duros, sus estructuras son más duros, que otros que tienen partes mucho más cartilaginosas, pero en definitiva son vertebrados. Otra característica interesante de los anfibios anuros es su respiración. ¿Mm? Ellos tienen pulmones, sí, tienen pulmones y respiran usando esos pulmones. Sin embargo, los pulmones de los anfibios en general son bastante rudimentarios. Si tuvieran la posibilidad, no lo hagan, pero de ver un anfibio por dentro, vivo, oh, perdón, abierto, seguramente lo que verían como pulmones se parece más a un globito de estos como... Es como estos globitos de agua, ¿no es cierto? Estos para tirar estas bombitas de agua. Así se ven y son una telita vascularizada, básicamente. No son consistentes como los que tenemos nosotros. Si nosotros nos sacamos los pulmones, nuestros pulmones pesan harto y son como una masa grande, ¿no? Que está llena de alveolos, etcétera, una estructura grande. Pero si tú le sacas los pulmones a un anfibio, probablemente lo que ves es una suerte de telita, como una pequeña telita. Y por lo tanto, la respiración que puedan tener a través de la piel, perdón, a través de los pulmones, es bastante pobre en general. Entonces, ¿cómo lo hacen para apoyarse en la respiración? Lo hacen también a través de la piel. Respiran por la boca, pero la oxigenación también es apoyada a través de la piel, como pueden ver aquí en la imagen. Eso es interesante. Y a la vez hace que los anfibios tengan ciertas complicaciones ahí desde el punto de vista de su sensibilidad, ¿no? A los cambios ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno, porque si se les seca la piel, básicamente se ahogan, se mueren. ¿No? No son como nosotros, que tenemos una piel con una cubierta, ¿no es cierto?, que impide que nosotros se nos seque la piel y no respiramos básicamente a través de ella, sino que usamos nuestros pulmones para hacerlo. En cambio, ellos, como necesitan ese apoyo, su piel es mucho más expuesta. ¿Mm? Y al ser más expuesta, es también más sensible. ¿Mm? Si se secan, a mí me ha pasado en el pasado,
que en terreno iba a veces con algunos estudiantes para ver ranitas y llegaban algunos sin saber, ¿no es cierto?, con la ranita en las manos calientes, ¿no? Llegaban y decían, aquí tengo una ranita. Levantaban la mano y la ranita estaba verde o azul, básicamente porque la ranita se asfixió. ¿Mm? Esa es una explicación de por qué los anfibios son tan sensibles, ¿no? Y eso hace también que cualquier químico, producto químico que haya en el ambiente, pueda ingresar también al torrente sanguíneo a través de la piel con bastante facilidad. Y eso los convierte en lo que siempre se dice que son los famosos bioindicadores de la salud ambiental. Porque si están en un pantano, en un humedal, etcétera, y en él se vierten, por ejemplo, químicos, esos químicos van a pasar directamente al interior del animal y los va a afectar sin duda alguna. ¿Mm? Eso es interesante desde el punto de vista de la piel. Otras características de la piel. Fíjense en la imagen. Esta es una ranita, es una ranita de hojarasca. Fíjense que ahí hay una especie de secreción. ¿Mm? Bueno, como les comentaba anteriormente, los anfibios necesitan respirar a través de la piel y por lo tanto siempre su piel ha de estar húmeda. ¿Mm? Si a nosotros, por ejemplo, se nos secan los pulmones, ¿qué pasa? Bueno, nos ahogamos, nos morimos. Por lo tanto, lo mismo pasa con los anfibios. Si se les seca la piel, mueren. Por lo tanto, siempre tienen que estar húmedos. Y para ello tienen glándulas, además de la humedad ambiental, que puedan, generalmente los anfibios están asociados a lugares con alta humedad ambiental, pero también se ayudan con glándulas mucosas que están en la piel, ¿no es cierto?, que secretan ese mucus y les mantienen su piel humectada, húmeda. Pero además, esa piel presenta otras glándulas, como por ejemplo glándulas venenosas. Y aquí muchos me preguntan, o muchos preguntan si los anfibios son o no son venenosos, tienen o no tienen veneno. Básicamente, las glándulas venenosas están en todos los animales. Lo que pasa es que hay algunas glándulas venenosas que producen químicos que son más o menos potentes, pero básicamente las glándulas venenosas están en todos. Y en muchos casos, cuando ellas se ven amenazadas, liberan estas secreciones y que pueden ser, en algunos casos, muy, muy tóxicas. ¿Mm? Tan tóxicas que te pueden llevar a la muerte. ¿Pelo? ¿Qué pasa con las ranas? ¿Tienen pelo? Bueno, ahí hay una gráfica, ¿no es cierto? Una rana con pelo, pero la verdad es que las ranas no tienen pelo, ¿no? Y a razón de lo que les decía adelante, porque no pueden tener cubiertas externas porque necesitan respirar. O sea, si tuvieran cubierta de pelo les costaría poder respirar, ¿no? O tener un intercambio gaseoso mucho más efectivo. Por lo tanto, esa rana que está ahí, que parece Chewbacca, no es tal, no existe. Pero ojo, una cosa que les debo remarcar es que en biología siempre en la naturaleza hay cosas, ¿no?, que cambian un poco la visión. Un biólogo generalmente, ustedes le van a ir a preguntar y generalmente un biólogo les va a decir, depende, depende. Y no crean que es porque no saben, es porque la naturaleza generalmente las cosas dependen. ¿Hay ranas peludas? Hay ranas peludas. Pero veamos. De hecho, aquí en la lámina lo que ustedes ven, ¿no?, es una rana que tiene unas proyecciones acá, ¿no? Tiene como unos pelos. De hecho, el nombre que ustedes ven ahí, que se llama Trichobatrachus, ¿no? Trichobatrachus robustus. Trico significa pelo y batrachus significa un anfibio o una rana. Entonces, esta vendría siendo Trichobatrachus, la rana peluda, y robustus, robusta, ¿no? Ahora,
Pero ¿y esos pelos? Bueno, si dijimos, el herpetólogo acaba de decir que no tienen pelos, tienen algo similar a pelos, pero no son pelos, ¿ya? Esta rana, bueno, Trichobatrachus robustus, es una rana que vive en Camerún, es una rana africana, y lo que ven ahí son estas proyecciones rojas que salen como de los costados, de los flancos y también de las patas. No son pelos, sino que son proyecciones cutáneas altamente vascularizadas, o sea que están llenos de vasos sanguíneos que le permiten aumentar la capacidad de la piel para poder absorber oxígeno, ¿no? O sea, que aumenta la superficie de la piel. Además de la piel que tiene en el cuerpo, estas proyecciones que parecen pelos le permiten aumentar esa superficie y tener mayor intercambio gaseoso a partir del agua. ¿Mm? Lo cual es muy interesante, ¿sí? Entonces esa es la rana peluda. No son pelos, no son como nuestros pelos, sino que son proyecciones cutáneas altamente vascularizadas, esa es la palabra, o sea, que tienen vasos sanguíneos para hacer el intercambio gaseoso. Otra cosa que les quería contar. Bueno, Trichobatrachus robustus es bien interesante. Ya les dije, es una rana que le llaman la rana peluda. Pero otra cosa interesante es, ¿y tienen garras las ranas? Bueno, garras como las que nosotros entendemos, como las tiene un león, como las tiene un gato en tu casa, o etcétera, un perro, no. Pero aquí hay una historia, como yo siempre digo, depende. Hay una cuestión súper interesante en esta rana. Y un par de parientes más. A esta rana me recuerda, y le recuerda a la gente, ¿ustedes vieron los X-Men? Wolverine. ¿Se acuerdan de ese personaje? Es un personaje que cuando se sentía atacado, cuando lo necesitaba ataque, él sacaba, ¿no es cierto?, unas garras poderosas de sus manos, ¿no? Y podía defenderse. Bueno, yo podría decir que esta rana es como Wolverine, o sea que es la rana Wolverine, porque cuando esta rana se ve atacada, se siente atacada, libera en sus patas traseras unas garras ocultas. O sea, si se siente estresada, libera unas garras ocultas. ¿Y cómo lo hace? Esto que están viendo aquí es un dedo, ¿no es cierto?, de la rana que está como transparentada, ¿ya? Lo que ven aquí, no sé si ven bien el puntero, lo que ven aquí es un hueso. Entonces, ¿perdón? Sí, me dicen que no se ve el puntero, ¿no? Bueno, no, no lo puedo mostrar. No sé. ¿Ven el puntero, no? ¿Ustedes? ¿No? Bueno, no se ve. Ya, bueno. Me dicen por interno que no se ve el puntero. Pero miren hacia la fotografía de la izquierda, la imagen B. Ahí ven un hueso, se ve un dedo transparente donde se ve como rojo, ¿no es cierto? Eso es hueso. ¿Ven? Ahí hay una especie como de garra que está dentro de la punta del dedo. O sea, este es el dedo y dentro hay un hueso que se llama falange, ¿no? Que es la falange distal del dedo. Ese hueso, esa última falange que tiene forma de garra, cuando está tranquila la rana en forma de reposo, está adentro, pegada a otro hueso que está en la punta, que es un nódulo, ¿no? Es un nódulo óseo. Cuando se siente atacada, la rana recoge un músculo del dedo, que es un músculo flexor, y eso quiebra el hueso, ¿no? Lo saca de estructura ósea, lo quiebra y lo tira hacia abajo, y el hueso se incrusta o sale por la piel hacia afuera. Y aparece esta garra, ¿no es cierto? Que es como la garra de Wolverine.
Porque además no aparece por un agujerito, no, rompe la piel, se rompe la piel. La rana sangra, de hecho, ¿no? Y le sale esta garra. Interesante. Y de hecho las personas que la consumían cazaban la rana con arpones y no la tomaban hasta que estuviera muerta porque cuando se sentía amenazada ella pataleaba y podía generar daños a la piel de quienes la manipularan. ¿Mm? Interesante. Y por cierto, cuando la rana se siente relajada, nuevamente esa estructura de forma pasiva se devuelve a su posición original, como cuando Wolverine guardaba nuevamente sus garras. Esos son superpoderes de los anfibios, ¿se fijan? Tienen muchos superpoderes muy interesantes. Ahora bien, y bueno, ya para ir hablando más del tema de qué es un anfibio, bueno, ¿de dónde viene anfibio? ¿Por qué anfibios? Para seguir con las características, ¿no? Anfibio significa o viene del griego que significa anfi, doble, y bio, que es vida, no sé. Biólogo es el logos, es estudio, bio, vida, el estudio de la vida, ¿no es cierto? Anfibios es doble vida. ¿Y por qué doble vida? Básicamente porque tienen doble vida. Viven en un periodo como un organismo acuático con sus larvas y como adulto en la tierra, que no son los animales que nosotros ya vemos como las ranitas. Y esto se produce a través de uno de los procesos más hermosos probablemente de la naturaleza, hermoso, misterioso, que es la metamorfosis, ¿no es cierto? Donde los anfibios anuros depositan. Esto que ven acá en la lámina es una lámina general de la reproducción general de los anfibios. Como les dije, hay siempre excepciones a esta regla. De hecho, aquí tenemos en Chile algunas excepciones a esta regla que se las mostraré más adelante. Pero básicamente un anfibio general lo que hace es que un macho y una hembra se enamoran, el macho canta, la hembra va, se acerca, se enamoran, el macho la estimula, la hembra pone sus huevos, ¿no es cierto? Al poner sus huevos, eh, el macho las fecunda, son fecundaciones externas. Eso significa que el macho libera el semen sobre los huevos, ¿ah? Y los huevos son fecundados externamente. ¿No? No, los anfibios en general no tienen órgano copulador. Hay, por cierto, como les decía, algunas, hay algunas excepciones. Hay una rana, que es la rana coluda, que tiene una colita atrás, una pequeña colita que la utiliza como un pseudo pene para poder copular con la hembra y hacer una fecundación interna. Pero eso es una excepción. ¿Mm? Ahora, de los huevos salen los famosos renacuajos, ¿no? Con renacuajos, colhuines, acá le dicen en Chile, eh, guarizapos, o como quieran ustedes llamarle. Tienen muchos nombres comunes. ¿Mm? Pero el nombre que usamos nosotros en herpetología son larvas, ¿no? Son estadios larvales, que básicamente parecen un pez, ¿no? Acuático. Se respira a través de branquias, que algunas son branquias externas, otras son branquias internas, pero respiran a través de branquias, no por pulmones, y empieza el proceso de metamorfosis, ¿no? Comienza a cortarse la cola, o sea, salen las patitas posteriores, ¿no? Las patitas delanteras, se comienza a cortar la cola, ¿no? Y hay una cosa muy interesante acá, porque resulta que en ese proceso de metamorfosis, la rana, o sea, el renacuajo, que en un momento comía detritus o comía materia orgánica que está disuelta en el agua o en el fondo de una laguna, tiene que pasar de comer eso, materia vegetal, etcétera, a transformarse posteriormente a un animal que come insectos o presas. ¿Mm?
¿Y qué pasa ahí entonces? Eh, de dónde, cómo hace ese cambio? Es interesante porque eh, hay toda una transformación de la boca. Y mientras esa transformación está ocurriendo, no tiene cómo comer, ¿no? ¿De dónde saca la energía entonces para vivir? Pues de la cola, ¿no? La cola se comienza a cortar, pero no es que la vayan botando al ambiente, sino que la van autodigiriendo. O sea, la cola se va consumiendo. Es como, no es exactamente lo mismo, pero es como cuando nosotros nos comemos, ¿no es cierto?, nuestro tejido adiposo, la grasa, ¿no? Para poder alimentarnos cuando hay tiempos de escasez. Eso nos provoca, nos provee de energía, ¿no? En este caso, ellos reciben esa energía a partir de esa cola que se va absorbiendo, ¿ya? Y, bueno, como les comentaba, se le transforma la boca, se transforman fisiológicamente, incluso porque pasan de tener respiración branquial a aparecerle pulmones y posteriormente el animal sale transformado en una rana o un sapo. ¿Mm? Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es, uno de los procesos misteriosos de la vida y que probablemente son de las cosas hermosas que hay en la naturaleza, ¿no? El ser un día como un pez y el otro día tener patas y correr por el mundo, ¿no? Eh, los huevos, ¿cómo son los huevos de los anuros? Son huevos que se conocen con el nombre de anamniotas. Esto significa que no tienen apnios como nosotros, por ejemplo. ¿Y qué es el apnios? Es un, podríamos decirlo en palabras simples, como un tejido, una telita, ¿no es cierto?, que recubre a los embriones eh, y ese protege, ese tejido, esa telita, ¿no es cierto?, protege al embrión del medio, ¿no? Acá los embriones están dentro de una cápsula de gelatina. ¿Mm? Y no hay ninguna estructura que los esté protegiendo, tampoco hay líquido amniótico dentro, ¿no? Es solamente una cápsula con varias capas de gelatina y el embrión dentro. ¿Mm? Y otra cosa, esos huevos no tienen cáscara, por lo tanto, es el huevo eh, que de alguna forma se asemeja o está entre lo que tienen los peces, ¿no es cierto?, que también son anamniotas, y posteriormente que ese salto evolutivo que dieron los reptiles, que sus huevos tienen cáscara, ¿no? Aparece la cáscara, eso es una novedad evolutiva interesante, porque el embrión está protegido del medio y de la desecación, etcétera, ¿no? A diferencia de los anfibios que necesitan que sus huevos estén siempre húmedos porque si no se desecan, se secan, se deshidratan. ¿Mm? Bien, leí por ahí y en todas partes siempre me aparece la pregunta, pero aquí se me desconectó, si me dan un segundo, eh, el otro computador. Perfecto. Apareció de nuevo ahí lo que están diciendo. Sí, me pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ranas y sapos, que son los anuros? ¿Hay diferencias entre la rana y los sapos? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Hay algunos que dicen que las ranas son las hembras y los sapos el macho. Pues no. Hay ranas hembras, ¿m?, y ranas macho, y sapos hembras y sapos macho. ¿M? Y aquí les estoy mostrando dos ejemplos, uno de rana y otro de sapo. La imagen de su izquierda, que se dice Rhinella horribilis, es un sapo. Y, por supuesto, la que está al lado, que dice Ranalitobates bailanti, es una rana. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál es la diferencia? De partida, bueno, yo les podría decir un listado de diferencias anatómicas o que podrían haber, pero como les decía de siempre, en biología todo depende, siempre, ¿no? ¿Y por qué depende? A ver, veamos por parte. Los sapos. Los sapos, y esto para que lo recuerden, los sapos pertenecen a un grupo especial de anfibios anuros, a una familia especial.
esa familia se conoce con el nombre de bufónide, los bufónidos. ¿Ya? O sea, los bufónidos son los verdaderos sapos. ¿Ah? Todos los que están dentro de esa familia. ¿No? Es como decir, bueno, los rabanales son los sapos, ¿no? Todo el resto son ranas, ¿no? La familia de los rabanales son los sapos y el resto son ranas, ¿no? Eso mismo. Los sapos pertenecen a la familia Bufonidae. Esos son los sapos verdaderos. Y las ranas son el resto de los anfibios anuros que no son bufónidos. Pero hay dentro de las ranas, que no son los sapos verdaderos, hay también las que se conocen con el nombre de ranas verdaderas. Y las ranas verdaderas son los anfibios anuros que pertenecen a una familia que se llama Ranidae o Ranidae, son los ránidos. ¿Mm? Y lo que ven entonces a su izquierda es un bufónido, ¿no? Que es un sapo, porque pertenece a la familia Bufonidae, y su nombre científico es Rhinella horribilis, que su nombre común es sapo de caña. Y a su derecha está una rana que pertenece a la familia Ranidae, por lo tanto es una rana verdadera. No quiero confundirlos tanto con esto, pero quiero que comprendan una cosa, y es que tanto el término rana como el término sapo son términos que nos sirven coloquialmente, o sea, en forma común, para comunicarnos y decirnos de alguna forma que esto es una cosa y esto es otra. Pero científicamente hablando, la verdad es que no tiene mayor relevancia, ¿no? Sino que es una cosa que sirve para expresarnos de forma común. Ahora, si tuviéramos que hacer diferencias morfológicas, porque a la larga, una de las cosas que nosotros tenemos es que nos necesitamos como seres humanos encasillar las cosas en cuadraditos, y esto pertenece a esto y esto a esto otro, pero si no queda la embarrada y me confundo. Tenemos que los sapos, ¿qué características tienen? Dígame, ¿qué característica tiene un sapo? Bueno, los sapos son, como ven ahí en la imagen izquierda, son gordos, son rechonchos, ¿no es cierto?, de patas generalmente cortas, el cuerpo muy verrugoso, ¿no?, lleno de verrugas, a ratos espinosos, ¿no?, y con muchas glándulas. Y de hecho una de las glándulas que son importantes de notar, lamento que no puedan ver el puntero del mouse, pero yo estoy indicando justo detrás del ojo del sapo, de la izquierda, ¿no? Hay una glándula bien grande que se llama parotoides. ¿M? Esa glándula aparece en los bufónidos. ¿M? Y esa es una glándula que generalmente secreta potentes venenos, que son alcaloides. Esos son los sapos, patas cortas, rechonchos, que tienen muchas verrugas y glándulas en el cuerpo. Y otra cosa, su piel suele ser mucho más resistente a la desecación, o sea, no se secan con tanta facilidad, porque es más dura, es más coriácea, se dice, ¿no? Es más seca. De hecho, ustedes toman a los sapos y son más secos, se sienten así como secos, ¿no? Por el contrario, las ranas son mucho más delgadas, mucho más estilizadas, tienen las patas traseras mucho más largas que las delanteras, eh, tienen membranas entre los dedos de las patas, ¿no? Se llaman ortejos, porque son mucho más acuáticas en términos generales, o más dependientes del agua. ¿Ya? Y como digo, esta cuestión depende siempre, porque yo les digo que son más acuáticas, pero resulta que hay ranas que se suben a los árboles, hay ranas que son más verrugosas y son más gordas, ¿no? Y también hay sapos que son más esbeltos, de piel más lisa, o bufónidos de piel más suave,
Entonces, como que se entremezclan las características de uno y otro. Por eso es que no, ranas y sapos no sirve de mucho en términos generales, salvo para comunicarnos. ¿Ah? Sapos más terrestres, las ranas más acuáticas. Sí, vamos bien. ¿Captaron más o menos la diferencia entre sapo y rana? Espero que sí. Quizá lo podemos discutir hacia el final si es que quedó alguna duda. Entonces, ranas, delgadas, lindas, flaquitas, sapos, gordos, rechonchos, patas cortas, que caminan, no saltan tanto. Esa es más o menos la idea, ¿no? Ahí está un sapo, esas son imágenes, casca. Los feos, siempre dicen que los sapos son más feos, bueno, pero los sapos también tienen derecho a amar, ahí están amando, la fealdad también tiene derecho a amar. Y las ranas son, esa es la imagen, ¿no es cierto?, que les mostraba delante. Más esbelta, mucho más grácil. Pero bueno, ya basta de generalidades, que creo que con eso ya han tenido una pincelada más o menos de los anfibios en el mundo en general. Pero ahora vamos a lo nuestro. Ha pasado un buen tiempo, creo, ya. Y seguramente están ansiosos también de conocer nuestra fauna en Chile. ¿Qué tiene de especial nuestra fauna de anfibios en Chile? Permiso. Bueno, me incomoda esto de no tener el puntero, pero en la imagen izquierda lo que ven es Chile, ¿no? Una imagen satelital de Chile. Y se ve, por cierto, una franja de altas montañas, altas cumbres. ¿Qué tiene de especial eso? Eh, es que tienen estas altas cumbres, que es nuestra cordillera de los Andes. Sí, me están hablando por interno. A ver, ayúdame. Compartir la pantalla completa. Mm, la pantalla completa, no, está la pantalla completa. Sí, disculpe el público presente, pero me está hablando Dios por, por interno. Eh, sí, la verdad es que no sé técnicamente y no quiero meter mano porque probablemente puedo sacar la presentación. Pero bueno, sigamos así. Yo les voy a tratar de narrar de manera descriptiva de las imágenes que están viendo. Y bueno, una de las características interesantes es que los anfibios de Chile son, en términos generales, muy nuestros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra fauna de anfibios es única. ¿Por qué? Porque Chile es o ha sido en el tiempo como, o se comporta como una isla, que se conoce con el nombre de una isla biogeográfica. Este cordón montañoso, ¿no es cierto?, nos separa del resto del continente, del resto de los países. Por lo tanto, la historia que ha tenido nuestra fauna a este lado de la cordillera es propia. Por lo tanto, la mayor parte de nuestros anfibios solo habitan en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Eso se conoce con el nombre de endémico. Un gran porcentaje de nuestros anfibios en Chile son endémicos. ¿Sí? Y esto es muy interesante. ¿Y qué anfibios tenemos en nuestro país? ¿Tenemos gimnofiona? ¿Tenemos salamandras? No. Solo tenemos en Chile anfibios anuros, o sea, sapos y ranas. No hay ni salamandras, ¿no es cierto? No hay caudata, no hay caudatas acá en Chile, ni tampoco tenemos cecilias o cecílidos, no tenemos gimnofiona, solo tenemos ranas y sapos. No me gustan mucho las tablas, pero básicamente lo que quiero mostrar con esta tabla, que es el último vistazo que tenemos de nuestra fauna de anfibios anuros en Chile, es que sacó mi colega y amigo Claudio Correa en 2019, que es el nuevo listado de los anfibios presentes en Chile, una actualización que está en el Boletín Chileno de Herpetología, por si alguien quiere echarle un vistazo. En la diapositiva abajo está la cita,
lo pueden googlear y pueden buscar ustedes cuáles son derechamente las especies de anfibios que están presentes en Chile. Una lista comentada, está en español, muy interesante y muy bonita para hacer un paper, que en general los papers científicos son bastante áridos. Es bastante amigable, así que échenle un vistazo si es que les interesa un poco el tema. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en Chile? En Chile tenemos de partida un total de 7 familias de anfibios anuros. 7 familias, bueno, más una extra que es una familia de una especie de anuro introducida, no nativa, pero o sea, con eso serían 8 familias, pero representantes, pero tenemos 7 nativas. Hay 14 géneros distintos de anfibios chilenos y el número de especies que se contabilizó para ese entonces en Correa 2019 es que tenemos 60 especies de anfibios anuros, ¿no? Y de esos 60 especies de anfibios anuros, 37, si me siguen en el cuadro abajo, donde dice total, 37 especies son endémicas, o sea, 37 especies de anfibios anuros viven solo en nuestro país y en ninguna otra parte del mundo. Por eso que nuestra fauna es tan especial, ¿no? El nivel de endemismo, el nivel de exclusividad de nuestra fauna es total. ¿Mm? Eso, 60. Bueno, claro, algunos dicen, oh, 60 especies, a lo mejor no es tanto, no son tantas especies como hay en las zonas tropicales, que estamos hablando de cientos de especies. Sí, pero el porcentaje de endemismo es alto. O sea, son pocas, pero buenas, ¿no? Son pocas, pero nuestras. Eso es lo interesante. Y eso le quiero contar ahora de qué diversidad de especies tenemos. Vamos a hacer una pincelada de las especies que tenemos en Chile. No las voy a nombrar todas, sino que las que tienen algunas características mucho más interesantes o especiales, ¿no? No van a estar todas las especies, si no estaríamos aquí eternamente hablando y bueno, me imagino que tienen que hacer sus cosas también. Eh, y bueno, vamos a ver, diversidad e historia natural. Esto me gusta a mí, la historia natural de los anfibios. ¿Qué es lo que hacen en su vida diaria? ¿Qué características tienen de interesantes? Me llama mucho la atención. ¿Mm? Vamos por familias y a partir de las familias vamos a nombrar algunos representantes interesantes. Primera familia, los tengo por orden alfabético. La primera familia, Alzodides, los alzódidos. ¿Mm? ¿Quiénes están dentro de los alzódidos? Bueno, una de las familias es Alzodes. Si vieron en la página de la tabla anterior, habían 18 especies de alzodes descritos, o sea que es la que tiene la mayor cantidad de especies dentro de alzodes, o sea, dentro de los anuros chilenos. Alzodes es la que tiene mayor cantidad de especies descritas. Y se les conoce con el nombre de las ranas de pecho espinoso. ¿Y por qué se llaman las ranas de pecho espinoso? Básicamente porque les salen espinas en el pecho. Sí, lo que ven ahí en la imagen es un alzodes, una rana que está vista desde abajo, ¿no? Lo que ven aquí es el pecho de la rana. Esta zona está como así, ¿no? Es la boca. Lo que ven acá es el pecho y a los machos de los alzodes, o sea, los machos de la rana de pecho espinoso, le aparecen estas placas con espinas que son espinas de queratina. La queratina es como lo que conforma también nuestros pelos, ¿no es cierto? O las uñas. Esa es la queratina. No sé si han visto champús que el champú de queratina, que viene con queratina, fortalece su pelo, o qué sé yo, cremas con queratina para fortalecer las uñas. Bueno, eso, esa es la queratina. Y también a los machos adultos les aparece en las manos, en el primer y segundo dedo, puntas espinosas que también son de queratina.
Y ese rasgo es bastante distintivo del grupo, ¿no? Que le aparece a los machos y no a las hembras. ¿Y por qué creen ustedes que le aparece a los machos y no a las hembras? Bueno, básicamente porque les aparece en época, o se desarrolla más en época de conquista, y les sirve a los machos para poder abrazar a la hembra y fijarse a su cuerpo. O sea, eso es lo que nosotros, digamos, como herpetólogos, vemos en nuestra mente. O sea, serían estructuras para poder fijarse a la hembra y no resbalarse, porque estos animales son bastante robustos, grandotes, entonces, y resbalosos, ¿no? Los anfibios en general son como bastante babosos y resbalosos. Entonces, con eso se aprietan a la hembra, se abrazan y de ahí no lo saca nadie. ¿Mm? Aquí les presento una diapositiva de algunos representantes de Alzodes. Y como pueden ver, son todos súper parecidos. Y esto es un caldo de cabeza para todos aquellos naturalistas, que estamos invitados por Naturalistas Chile, porque en la naturaleza siempre queremos encontrar y poder diferenciar entre las especies. Es decir, este es este animal, este es otro animal porque tiene así la cara así, o el cuerpo así, o tiene el colorcito aquí o el colorcito allá. Pero los alzodes, lamentablemente, son bastante similares entre las especies. Y eso es muy complicado en terreno para las personas que no conocen bien a las especies. Ahora, aprovecho de pasar el dato, porque muchas veces nos escriben preguntándonos, bueno, ¿qué especie es esta? Y nos mandan una foto, y a veces una foto de tomada con el celular, y así como media movida, medio como de lado, medio de arriba, y como que no se ve bien. Y nosotros, como especialistas, tenemos que de repente responder. Y la pregunta que habitualmente nosotros hacemos como especialistas es, ¿y de dónde es? No le preguntamos de dónde es para poder ir a buscar los animales, sino que la distribución de las especies generalmente nos da una pista de la especie de la cual estamos hablando. O sea, si nos dicen que este sapito lo fotografié en Tolhuaca, entonces en el Parque Nacional Tolhuaca, sé que es un Alzodes igneus, que se parece mucho a otros alzodes, pero como está en Tolhuaca, Alzodes igneus. Se apareció en Nahuelbuta, como el que está en la esquina superior izquierda, a Alzodes barrioi. ¿Por qué? Porque hay en Nahuelbuta Alzodes barrioi, etcétera. Entonces, cuando ustedes, amigos, amigas que no conocen la fauna, quieren saber acerca de un animalito que encontraron en el campo y le sacan una fotografía, eh, incluyan en su fotografía de dónde son, ¿sí? Porque eso nos ayuda a nosotros también a poder discernir de qué especie estamos hablando. Nos gustaría que fueran mucho más fáciles de discriminar, pero no lo es. No es tan fácil. Y como alguien dijo por ahí, la vieja confiable es SP. Sí, justamente, la vieja confiable SP, distribución. Díganos de dónde vienen y te diré qué es. Eh, Fíjese, aquí, este es un Alzodes tumultuosus. Esta es una rana que vive en la parva. Bueno, también se encuentra desde la región metropolitana, la región de Higgins. Ahí se ve clarísimo, esto es un ejemplar macho, que se le ve el pecho lleno de espinas y las espinas en la mano. Este es un animal grosero, hermoso, que vive en la zona andina de la región metropolitana. O sea, si ustedes van hacia La Parva o Farellones, esa zona, ustedes podrían toparse con estos animales. Son apopellados. O sea, los alzodes machos adultos les crecen los brazos tremendos, se les agrandan, llenos de testosterona, le crecen los brazos y le llaman de hecho a los alzodes también con cariño los sapos Popeye, porque se les apopeya los brazos y se ven fuertes, ¿no? Y una característica que era interesante es que en general los alzodes, bueno, dentro del grupo de los alzodes, dentro de las 18 especies de alzodes que habían, solo había una especie que es la más diferente de todas, que se llama Alzodes nodosus, que le llaman en el norte el sapo arriero,
pero no es un sapo, es una rana, porque no pertenece a la familia Bufonides, recuerden eso. El sapo arriero no emitían cantos, se creía que no emitían cantos, excepto el sapo arriero, y le llamaban sapo arriero porque silba, y silba como los arrieros, ¿no es cierto?, cuando arrean las vacas. Entonces, por eso le decían sapo arriero, pero el resto de los alzodes en general se pensaba que no hacían ruidos, o no vocalizaban, o no cantaban. ¿Mm? Y eso estaba apoyado en general también por el hecho de que si ustedes miran detrás del ojo de esta rana que está en la diapositiva, no hay membrana timpánica externa, ¿no? No se ve como un orificio o una ventana timpánica que pudiera hacernos suponer que, bueno, estos animales escuchan, ¿no? O no escuchan, porque no está el tímpano. Bueno, como todo en esta vida, en biología, les decía, todo depende. Estas ranas efectivamente no tenían una estructura externa que nos hiciera pensar de que cantaban, pero cantan, vocalizan. Y eso es muy interesante. Y les voy a poner, espero, no sé, me avisan si es que funciona el audio. Y, a ver, chan, 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 chan. Así canta un alzodes tumultuoso. Por favor, escríbanme ahí si es que lo escuchan. ¿Lo escuchan? Sí. Bueno, parece, parece un auto. ¿No se escucha? No. Oh, no. Changos. Delante cuando hicimos la prueba se escuchaba, pero Dios me dice que no lo están escuchando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ah, creo que ya sé. A ver, déjame. No, voy a intentarlo de nuevo. Delante presioné play y simplemente se escuchaba. ¿No? No. La tecnología nos está fallando. ¿No? ¿No se escucha? Que lo lamento. Ah, pero puede ser. Ya sé. Vamos a hacer un experimento. Me voy a sacar los audífonos y los voy a poner en voz alta porque a lo mejor lo capta el micrófono. A ver, veamos. ¿Lo escuchan? Bueno, ese canto que parece como un auto que no parte, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, a mí no me sale tan bien porque igual ya llevo un rato hablando y mis cuerdas vocales no están tan afinadas, pero vocalizan y vocalizan fantástico. Bueno, este canto lo estoy describiendo ahora porque no se conocía o no estaba descrito. El doctor Mario Penna es el especialista máximo en Chile de lo que tiene que ver con, o sea, el pionero y el máximo especialista en bioacústica de anfibios. Describió un canto hace mucho tiempo que era un canto nupcial y era un canto, perdón, un canto de liberación, básicamente, que era como un piar, que suele suceder cuando uno lo toma, los animales como que hacen un ruidito, ¿no? Que es un release call, se llama, un canto de liberación. Pero este canto ya es un canto mucho más complejo y que nos dice que, bueno, no tienen estructuras externas evidentes, pero los animales de alguna forma escuchan, ¿no? Probablemente las vibraciones del medio son traspasadas a través del cuerpo al oído interno y son interpretadas como sonido internamente, ¿m? Lo cual es fantástico. Y bueno,
No todo lo que tiene orejas necesariamente tiene que tenerlas para oír, ¿no? O sea, depende, una vez más. Ahora sí. Oh, ahí apareció el canto nuevo. Otro alzodie, o otro grupo de los alzodes, de los alzódidos, o de la familia alzodie, es Eusophus. Estas son las ranas conocidas como las ranas de hojarasca. Y dentro de este grupo, podemos dividir como en dos grupos también. Yo no voy a entrar mucho desde el punto de vista taxonómico, hablar con muchos tecnicismos, porque entiendo de que no todos manejan necesariamente los tecnicismos, pero digamos que dentro de las ranas de hojarasca hay dos grupos de ranas de hojarasca, ¿sí? Un grupo de ranas de hojarasca que son de cuerpo chiquitito, más pequeñita, como la de la imagen de la diapositiva, la imagen de la derecha, que son las ranas de hojarasca de no más de 40 milímetros, pequeñas, y por otro lado, las de la izquierda, de la imagen de la izquierda, son las ranas grandes de hojarasca, que pertenecen a un grupo que se les conoce como grupo vertebralis, ¿no? Y el otro son los grupos roseus, que son chiquititas. Hay dos grupos, unos ranas de hojarasca grandes, que son le llaman las ranas grandes de hojarasca, y las ranas de hojarasca así, así nomás, digamos, son las ranas de hojarasca, ¿no? Generalmente se le pone un apellido, rana de hojarasca de Oncol, rana de hojarasca de austral, como Eusophus calcaratus, que vive en las zonas más australes, etc. ¿Ya? Y, y uno dice, bueno, pero tenemos estos zapotes, estas ranotas grandotas, como las del grupo vertebralis, que alcanzan este tamaño, ¿no? Como una ranota de unos 60, 55, 60 milímetros, unos 6 centímetros, una cosa grande, versus estas chiquititas, ¿no? Que no superan los 45 milímetros, 40, 45 milímetros, chicas, 50 como mucho, y que, ¿cómo las juntan? ¿Por qué las juntan? O sea, ¿qué hace que una cosa quede junto a otra? Eso considerando que en el pasado, de hecho, Eusophus, el género Eusophus, era era una especie como de saco donde entraban todos los bichos, o todas las ranas que no se sabía bien que eran, Eusophus, que iban dentro de Eusophus. Y después, en el tiempo, los colegas herpetólogos han ido como desenmarañando y han ido clasificando y han ido colocando las cosas en su lugar. Y bueno, bueno, y eso por una parte. Y lo otro, como les comentaba, estas ranotas grandes, como las del grupo vertebral, el de la izquierda, cantan de una forma completamente diferente. El Eusophus vertebralis, por ejemplo, canta un canto profundo, grueso, mientras que la de Eusophus, ¿no? Tienen un canto agudo y cortito. De hecho, le llaman las ranas perrito porque su canto parece un perrito ladrando. Entonces, eso, ¿cómo las juntan? ¿Por qué las juntaron? Voy a poner los audífonos por si me habla Dios de nuevo. Bueno, básicamente porque hay características. Ahora, estoy dejando de lado la parte molecular porque los últimos trabajos, o sea, las últimas, digamos, décadas se está trabajando básicamente en análisis moleculares y son los que dan la mayor resolución acerca de las relaciones de parentesco que hay entre una y otra especie. Pero desde el punto de vista morfológico también hay algunas cosas que reflejaban cierta afinidad entre esos dos, aunque uno cantaba grueso y grande, y eran grandes, y otras chiquititas. Por ejemplo, las larvas. Las ranas de hojarasca tienen unas larvas que se conocen con el nombre de ranas endotróficas. No se enreden con el nombre. Rana endotrófica quiere decir que cuando la mamá, la hembra, está formando sus huevos, los huevos dentro vienen
come huevo, dentro ¿han visto que es amarillo? Es la yema, es el material nutritivo, ¿no? La yema. Entonces, los renacuajos que nacen a partir de esos huevos vienen con el alimento incorporado en el intestino. ¿Mm? Y eso hace de que no necesiten los renacuajos de consumir alimento de forma activa. No tenemos evidencia de que lo hagan, al menos hasta ahora, de que comen de forma activa. O sea, aparentemente no necesitarían consumir material orgánico externo y les basta con el material nutritivo que tienen en el intestino. Y son larvas que, como pueden ver en la diapositiva a mano izquierda, hay varias especies ahí. Renacuajos son todos renacuajos de una especie diferente, pero son todas muy similares, todas amarillas, todas completamente sin color o sin pigmento. No sé si han ido al terreno alguna vez y han visto renacuajos, pero la mayoría de las veces ustedes ven renacuajos que son negritos o oscuros, que viven en los cuerpos de agua y se desarrollan en cuerpos de agua, en lagunas, esteros, lo que sea. Estos renacuajos son amarillos. ¿Y por qué? Porque todas las ranas de hojarasca ponen sus huevos en cavernas, en pequeñas cuevas inundadas con agüita, como pequeñas piscinas privadas. Ponen sus huevos ahí y de los huevos salen los renacuajos y los renacuajos no ven la luz del sol. Entonces no tienen pigmentación, no necesitan tener pigmentación porque no necesitan protección contra el sol. ¿Ah? Entonces son renacuajos paliduchos, ¿no? No tienen pigmentación. Y si se ve por transparencia, de hecho en el primer renacuajo se nota más, se ve el intestino amarillo, se ve como enrollado. Ese intestino tiene dentro todo el material nutritivo que necesitan para reproducir, o sea, para desarrollarse, y no necesitan más. En la foto izquierda se ve una hembra de Eusophus emiliopugini llena de huevos. Esas pelotitas amarillas que se ven adentro son, por transparencia, están vistos de la panza, son huevitos con material nutritivo. ¿Mm? Y ese material nutritivo es el vitelo. Esa es una postura típica de Eusophus. No sé si la alcanzan a ver, pero en el centro de la fotografía hay un agujero hacia el costado derecho de la foto. Se ve la carita de una, de una ranita y se ve lleno de huevitos en esa posita, lleno de huevitos con embriones amarillos dentro. ¿Mm? Esa es la postura o la clásica, el nido clásico de un Eusophus, ¿no? Lleno de agua y con los huevitos ahí dentro, ¿sí? Que están a la espera de eclosionar, están nadando dentro de esa piscina particular. Ellos tienen piscina particular, no se juntan con el resto del pueblo. Entonces, son ranas muy especiales, muy interesantes. Y lo más interesante es que ese animal que está ahí cuidando está efectivamente haciendo eso, cuidando los huevos. ¿Mm? Las Eusophus, hasta el momento, toda la rana, o sea, no se ha observado en todas las especies de Eusophus este rasgo, pero en la mayoría de las que se ha observado, el macho se queda cuidando los huevos. ¿Mm? Y eso se conoce con el nombre de cuidado parental. Y les quiero contar un caso muy particular que tenemos en Chile, que es de la rana de hojarasca de Oncol. El Parque Oncol o el Cerro Oncol es un cerro que queda en la cordillera de la costa de Valdivia, que es el cerro más alto de la cordillera de la costa de Valdivia. Y en ese lugar encontramos, con unos colegas, descubrimos a una especie de Eusophus, que le pusimos el nombre de Eusophus altor, muy especial, porque lleva el cuidado parental al extremo y además tiene algo interesante, que es que los huevos son depositados en pequeñas cuevas, pero en ausencia de agua. O sea, no necesitan que los renacuajos estén en agua, sino que solo necesitan la humedad.
para poder desarrollarse. Y esa es una fotografía de un papá de Eusophus altor cuidando a esos tallarines que ven ustedes ahí al frente de él. No son tallarines, son larvas de Eusophus altor en la cueva y que se están desarrollando en ausencia de agua. Y esto es fantástico porque es como encontrarse peces fuera del agua, ¿no? Peces fuera del agua. Eh, uno dice, bueno, de hecho, cuando encontré esta situación, cuando estaba en terreno, estaba trabajando en el Parque Oncol, levanté un tronco y aparecieron un machito de Eusophus con sus huevos y estaban en suelo seco. Bueno, con humedad, pero sin agua. Entonces yo pensé, wow, rayos, te equivocaste. Pusiste tus huevos en un lugar inadecuado. ¿Por qué lo hiciste? O sea, te equivocaste, bueno, no, van a morir. A las semanas siguientes volví al mismo lugar y quise ver qué es lo que había pasado. Levanté el tronco y ahí estaban otra vez. Pero ya estaban los renacuajos en ausencia de agua y no parecían verse afectados. Y ahí pensé y le comenté a mis colegas, wow, aquí hay algo nuevo. Y efectivamente, eso no solamente no se repitió solamente en ese lugar puntual, sino que lo pudimos encontrar en todo el Cerro Oncol y después posteriormente en otras zonas del Cerro de Valdivia. Por lo tanto, constituía un modo reproductivo especial que es más divergente que el resto de los Eusofus, que es que tienen renacuajos terrestres. Y ahí hay una fotografía de los renacuajos terrestres. Fíjense cómo son. Tienen la panza, como les decía antes, llena de vitelo. Y tienen, fíjense, en la panza se ven como unas líneas rojas. Esas líneas rojas son vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque probablemente estos renacuajos no necesitan de respiración branquial para extraer agua o sea, oxígeno del agua, sino que lo hacen a través de la piel. O sea, directamente a lo mejor el oxígeno difunde al interior de la larva. Y esto es fantástico. Tenemos en Chile larvas terrestres. Y voy a sacar esto. ¿Quieren escuchar cómo canta Eusophus altor? Ahí va. Ese es un macho de Eusophus altor que está llamando a su hembra para que vaya a ver su casita personal y a colocar los huevos. Lindo canto, parece cualquier cosa. Bueno, el canto de Eusophus altor, a mi juicio, a mi oído, suena más como un guacamayo, como un papagayo. No parece una rana, de ninguna manera. Todo el mundo le pregunta, di cómo canta una rana, y la gente dice, guaric, ¿no? Guaric, guaric, oh, crack, crack. Esto no parece una rana, ¿no? Pero lo es. Es interesante. Vamos. Entonces, ¿me gustaron los eusófos? Son espectaculares, realmente un género. Y antes de pasar a la siguiente familia, eso es algo que quiero comentarles también. Si los alzodes son un dolor de cabeza para los herpetólogos de terreno, los eusófos son lejos, pero lejos lo peor. Son lo mejor porque son hermosos, son increíbles, tienen unas coloraciones que van desde el terracota, el rojo, el amarillo, todos los colores que ustedes se imaginen están en esos animales, con dibujos, franjas, etcétera. Pero no hay ningún rasgo que nos permita a ciencia cierta poder decir esto es un Eusophus roseus o esto es un Eusophus altor. Es súper difícil, solo mirando fotografías, determinar la especie. ¿Por qué? Porque hay una característica que une a los Eusophus y es, morfológicamente hablando, o de sus colores, es que son todos, todos muy diversos en sus patrones de color. Dentro de la misma, incluso si ustedes van a un parque y encuentran muchos eusofus, dentro del mismo parque pueden encontrar, o bajo el mismo tronco incluso, eusofus rojos, cafés,
verdes y manchados, y son todos los mismos. O sea, es muy complejo. Así que cuando envíen fotografías con ranas de hojarasca a anfibios de Chile, por favor, digan de dónde son, porque así nos ayudan también a poder identificarlos. ¿Sí? Eso. La familia Batraquilidae, otra familia interesante. Aquí, dentro de la familia Batraquilidae, vamos a hablar de Hilorina. Para mí, esta es una de las ranas más hermosas que tenemos en el país. Muy hermosas. Es una rana que yo, a mi juicio, no tiene nada que envidiar a las ranas tropicales. Eh, a lo mejor por ahí mis colegas herpetólogos, si hay alguno que está observando la presentación y que son de afuera, podría decirme, no, pero no tanto. No, yo digo que sí. Fíjense que esa hilorina que está ahí importada es preciosa. Le llaman rana de esmeralda por su coloración. Tienen colores verdes, amarillos, naranjos, y se camuflan muy bien entre medio de, por ejemplo, los helechos, que tienen esas coloraciones, ¿no? Que son como medias cafés con verde, etc. Y son animales sumamente gráciles, tienen unas patas larguísimas. Estamos hablando de animales grandes también, ¿no? 60 milímetros, son grandes. Eh, y son bellísimas. Ahí hay una fotografía de un macho cantando con su saco del canto inflado. Y bueno, así suenan. ¿Escucharon? ¿Sí? Suenan como... Lo voy a poner una vez más porque este era más cortito. Suenan como palitos golpeándose. Y alguien pregunta la distribución geográfica, me imagino que de las hilorinas. Estas se encuentran, tienen una distribución geográfica bastante amplia, desde el Golfo de Arauco más o menos hasta Magallanes, ¿no? Es una distribución bastante amplia. Alguien preguntó si las hembras cantan, también estoy viendo acá. No, las hembras no vocalizan, salvo en algunos casos que generan, cuando uno las toma o un animal los puede tomar, liberan un canto que es eso, un canto de liberación, pero no son vocalizaciones de atracción sexual. Y cantan como si estuvieran golpeándose dos troncos o dos palitos. Miren esa belleza. Tienen la pupila, a diferencia de las otras ranas que mostramos, tienen la pupila como la de los gatos, ¿no? Una pupila vertical, no una pupila horizontal. Eso es muy interesante. Se cree que la pupila vertical tiene relación con una evolución asociada a cuerpos de agua, ¿no? Que cuando están de alguna manera semisumergidas en el agua, eh, la porción la porción media de la pupila sobresale o puede sobresalir desde el agua y pueden seguir observando, a diferencia de si fuera una pupila redonda o horizontal, quedaría a lo mejor bajo el agua. Es una explicación, ¿no? Al por qué hay algunas que la tienen las pupilas así, otras las tienen así o redondas. Pero esta tiene los ojos como gato y es fantástica. Le llaman ranas arborícolas por esto, porque también tienen unos dedos larguísimos y muy largos y, de hecho, si uno las toma, se agarran a tus manos o se trepan a las cosas. Sí, trepan. ¿Ah? Tienen la capacidad de trepar, generalmente trepan a los helechos, aunque hay observaciones que dicen que hay gente que ha comentado que las han visto trepadas en árboles a 4 metros, 5 metros del suelo, lo cual es muy interesante, porque la descripción original de Hilorina, o las descripciones de la forma de vida de Hilorina, siempre se ha hablado de que más bien, aunque parece una rana arborícola, no lo es tanto, sino que gusta más de estar en los bordes de los cuerpos de agua. Generalmente uno las encuentra metidas entre medio de los helechos en los bordes de agua. Es súper difícil encontrarlas, porque para buscarlas generalmente hay que meterse al cuerpo de agua, a una laguna, por ejemplo,
con botas, etcétera, y buscar en ese borde donde hay helechos. Entonces, esa generalmente era como la idea de que se tenía de Ilorina. Sin embargo, hay observaciones reiteradas de que sí son capaces de trepar. ¿Ah? Pero eso no las hace necesariamente arborícolas, sino que tiene capacidades de trepar. ¿Por qué? ¿Por qué no arborícola? Porque si fueran arborícola tendrían que también reproducirse y tener una forma de vida más bien arriba de los árboles, ¿sí? Pero eso no ocurre. Es más bien, los huevos se ponen en las lagunas y los renacuajos se desarrollan en cuerpos de agua más bien lénticos, ¿no? Con poca corriente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Um, eso. Ahora, batraquílide. Sigamos con ahora las batraquilas. Recuerden que esto solo una pincelada, podemos estar hablando mucho de las especies, pero estamos tratando de hacer un repaso de todos los animales, pero un poquito, un poquito. Además, a lo mejor así les voy picando el gusto por los animales, por las ranas, y se comienzan a interesar y comienzan a buscar más información, y esa es la dinámica. ¿Eh? Los quiero conquistar un poco con las ranas. Batraquilas. Las batraquilas son también ranas muy interesantes y muy bellas. Ahí está la diversidad de especies que tenemos en Chile. Tenemos 4 especies en Chile de batraquila. También compartimos batraquila con Argentina. Y lorina también. También hay lorina en Argentina. Um, pero dentro de Chile tenemos una especie de batraquila que es endémica, que es Batraquila nivaldoi, que es una especie que es la que está en el recuadro inferior izquierdo, dice B. nivaldoi. Esa rana vive en la región patagónica de nuestro país y aparentemente todavía no se ha encontrado nivaldoi en Argentina. El resto sí, sí se comparte con Argentina. Y tenemos estas ranas que son muy preciosas. Batraquila leptopus es la famosa, la que está a la izquierda superior, es la rana moteada. Ya ven, porque es moteada, ¿no? Se ven así, tienen esa patrones de coloración moteada, son ranas pequeñitas, 35 milímetros, ¿no? Chiquititas, 40 milímetros, no muy grandes. Tenemos a su pariente más cercana, que es Batraquila antarctándica, que está en la superior derecha, preciosa, es una rana fascinante, hermosa. Y las de abajo son las ranas de antifaz, se conocen como ranas de antifaz, porque tienen justamente, no sé si se fijan, pero tiene este antifaz, esta mancha que va desde las narinas, desde los agujeritos de la nariz, ¿no es cierto? Narina se llama, corren por los ojos y pasan hacia atrás. Bueno, parece una máscara, ¿no? Por eso le llaman las ranas de antifaz. Y bueno, la batraquila antarctándica que está arriba es la rana jaspeada. Interesante es hacer notar de que los dedos de Batraquila leptopus y Batraquila antarctándica terminan en unas falanges como de paleta. La falange terminal es como una paleta y tienen los dedos larguísimos. Entonces les permiten agarrarse a los árboles o a la rama. De hecho, Batraquila leptopus se sabe que es capaz de escalar árboles hasta 8 metros. Y les tengo una primicia también, porque aunque no ha salido todavía la publicación, ya está en las últimas, así que ya está a borde de salir, y es que Batraquila antarctándica es una especie que también escala, pero no se sabía de que tiene hábitos arborícolas. Y cuando me refiero a hábitos arborícolas, es que ponen huevos en agujeros de árboles en altura, ¿ya? Sus renacuajos se desarrollan en pequeñas pozas en altura. Así que eso es muy interesante y dentro del trabajo que van a conocer más adelante, se encontró un ejemplar, un esqueleto de Batraquila antarctándica en un alerce de 18 metros de altura. Así que tenemos ranas que escalan y escalan mucho, y en este caso tienen reproducción de forma arborícola.
Las otras, las ranas enmascaradas, no. Ellas suelen encontrarse bajo troncos en zonas inundadas. ¿Qué tienen de interesante? Además, desde un punto de vista reproductivo, estas ranas tienen cuidado parental, todas. Hasta el momento, todas las que sean las descritas, se ha observado que al menos el macho se queda cuidándola. Esto es súper interesante, ¿eh? Acá en Chile las ranas que se quedan cuidando no son las ranas hembras, sino que son las ranas machos. Hacen la labor de crianza. Eso es para todos los machos que están observando esta presentación. Acá en Chile los machos se ponen con el cuidado de las crías, así que, ojo, no podemos quedar al debe con ellos, con nuestras hembras. ¿Mm? Y la diferencia es que estos huevos, estos huevitos, fíjense, ahí hay un machito de Batrachila teniata, que es la rana de antifaz, está cuidando esos huevitos que parecen perlas, y adentro se ven los embriones, de hecho. Pero fíjense que estos huevos no son amarillos como lo son los huevos de Eusophus, donde el macho se quedaba cuidando, pero el material nutricio estaba dentro de los embriones. Acá no. Los renacuajos no traen el material nutricio, bueno, traen lo suficiente para desarrollarse como embriones, pero no para una vida externa, ¿no? O sea que una vez que eclosionan, los renacuajos tienen que comer del medio ambiente, ¿no? Tienen que comer del ambiente. ¿Cómo lo hacen? Y esto es súper interesante. También les voy a contar. En este momento, las ranas, las batraquilas están on fire. Si ustedes van a, bueno, ahora estamos encerrados todos, pero los que viven cerca de humedales van a escuchar el canto. Están todavía en periodo reproductivo, están cantando muy fuerte. Su periodo reproductivo, de hecho, es entre enero, febrero, hasta abril, quizás mayo, mediados de mayo. Y es muy bonito. Pasa que, ¿cómo funciona? El macho busca un lugar generalmente bajo algún tronco o bajo alguna hojarasca, llama a la hembra, les canta, la hembra viene, deposita los huevos después del abrazo nupcial y el macho los fecunda, la hembra se va y el macho se queda cuidando. Y todo esto se hace solo sobre suelo húmedo. ¿Ah? No se hace en una poza o en un charco, sino que se hace sobre suelo húmedo. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces también tienen larvas terrestres? No. Lo que sucede es que dentro del huevo, el embrión comienza a desarrollarse, el macho se queda cuidando, el embrión comienza a desarrollarse dentro del huevo, pasa el tiempo, se desarrolla y llega un momento en que el embrión entra en estado de latencia, se queda ahí esperando, queda como suspendido en el tiempo, ¿no? Y no sigue el desarrollo, se queda ahí. ¿Y qué se queda esperando? ¿Qué creen ustedes que se queda esperando? Se queda esperando que llegue el agua, las lluvias. Lo que pasa es que estos animales ponen en lugares que son inundables, que se van a inundar. Entonces, llega la lluvia, ¿no es cierto? Se comienza agua, toca los huevos, y cuando toca los huevos, los embriones adentro se vuelven a despertar y comienzan a desarrollarse nuevamente, a terminar el desarrollo y salen de los huevos transformados en renacuajos, que ahora ya son de vida libre. Los machos, una vez que los embriones ya salieron de sus huevos, transformados en renacuajos, se van. A diferencia de los eusofos, que los machos se quedan hasta el final, hasta que los renacuajos se transforman en ranas. Entonces sí es interesante. Es otro superpoder de las ranas, y es que son capaces de entrar en latencia. O sea, ellos se detienen por un tiempo y pueden permanecer ahí por harto tiempo a la espera de las lluvias. Si no llega la lluvia, siguen esperando, esperando hasta que los toca el agua, y una vez que los toca el agua, se van. O sea, se va el sistema y pueden salir de los huevos. Alucinante. ¿Cómo cantan? Así cantan.
Seguro que aquí la gente del sur lo escuchó. ¿Lo han escuchado alguna vez? En este momento están cantando. Esas son las Batraquila teniata, la rana de antifaz, que está cantando en todos los humedales del sur de Chile, lo cual es muy interesante. La rana moteada es muy similar a la que les comenté delante. Ahí se ve el macho cuidando a los huevos. Fíjense un detalle, ¿eh? Ese es un macho cuidando los huevos. ¿Se fijan el tamaño de los huevos? ¿No les llama la atención eso? Fíjense que esos huevos son más grandes que el ojo y son hartos. Entonces, y la hembra sí es un poco más grande que el macho, pero no tanto más grande que el macho. O sea, son más grandes, pero no tanto más grandes como para que puedan llevar esos huevos que están ahí. Entonces dirán, bueno, ¿y qué pasa con la hembra? ¿Se revienta? ¿Qué pasa? Porque, ¿cómo puede almacenar tantos huevos? Porque esos huevos que están ahí son todos los que pusieron de una sola vez. Eh, bueno, lo que pasa es que los huevos no salen así de la hembra, salen mucho más chiquitos. Y estos huevos se conoce con el nombre de huevos higrófilos. Higrófilos significa que chupan agua. ¿Ya? Chupan el agua del ambiente, de la humedad ambiental. Por eso son higrófilos y no hidrófilos. Higro y hidro, porque higro viene de humedad ambiental, no hidro, que es agua. Entonces, son higrófilos. Con la humedad ambiental se comienzan a hinchar. Se hinchan y almacenan dentro de esa jalea que les decía antes, esa gelatina, almacenan el agua y quedan ahí como pequeños acuarios llenitos de agua. Y por eso que se ven tan grandes, por eso que crecen. No es que la hembra explote, ¿no? Sino que crecen y se forma una especie como de acuario eh, personal, por cada embrión un acuario. Interesante, ¿no? Y suena, la Patraquila leptopus suena así. ¿Ah? Sí, chuta, ¿ya?